1945. La guerra llega a Alemania. La guerra total se volvió contra los alemanes con todo su dramatismo y alcanzó su clímax en territorio alemán. 100 días de muerte y terror. Antes de que los aliados cruzaran el Rin, se temía que la guerra pudiera durar hasta 1946. Los aliados conquistan el Tercer Reich. Para muchos, esos 100 días simplemente fueron una lucha a vida o muerte. Supervivencia o destrucción. Solo podemos imaginar el horror de esos últimos días. En cuanto a Hitler, estaba claro que se suicidaría. La única pregunta era cuándo. El final de Hitler en el búnker. La caída. Los últimos 100 días fueron sin duda los más terribles de toda la guerra para el Reich y el pueblo alemán. Los alemanes se rinden incondicionalmente. Cuenta atrás para la rendición. Los últimos 100 días. 28 de enero de 1945. Faltan 100 días para que la guerra termine. Un paisaje de Polonia al oeste del río Vístula. Esta región sigue ocupada por los alemanes desde que la Wehrmacht conquistara Polonia en septiembre de 1939. 28 de enero de 1945. A pesar de una fuerte tormenta de nieve, 3.800 tanques soviéticos y 1,5 millones de soldados del Ejército Rojo atraviesan las líneas defensivas de la Wehrmacht. La guerra se había decidido mucho tiempo antes en contra de Alemania. Los alemanes lanzaron una última ofensiva en el oeste que fracasó, pero a finales de enero de 1945 los aliados, tanto en el frente oriental como en el occidental, seguían aún en las fronteras del Reich. Alemania había sido derrotada, pero aún no había sido invadida. Día y noche. Las tropas de Stalin avanzan con paso firme, eufóricas y seguras de su victoria. Quienes se interponen en su camino son aplastados. La Wehrmacht no tiene ninguna posibilidad. Las tropas alemanas aún controlan Dinamarca y Noruega, así como partes de Italia y Holanda. Al oeste, los aliados se han apoderado de Alsacia y las Ardenas. En el este, el Ejército Rojo ha llegado hasta el Oder. El objetivo de la ofensiva de enero del Ejército Rojo era destruir lo que quedaba de la Wehrmacht en pocas semanas. Porque el alto mando del Ejército Rojo tenía claro que los alemanes se quedarían sin refuerzos que enviar al frente oriental, al haber agotado los últimos en la ofensiva de las Ardenas a finales de 1944 y principios del 45. Básicamente, la Wehrmacht ya no tenía una Luftwaffe que pudiera apoyarla ni recibía suministros, por lo que el Ejército Rojo pensó que sería un trabajo muy fácil. Un noticiero proyectado en los cines alemanes retrata la heroica resistencia de sus soldados ante un enemigo superior. Básicamente, a la Wehrmacht solo le quedaba una unidad capaz de resistir el ataque. En comparación con el Ejército Rojo, seguía siendo relativamente buena en eso, pero no podía considerársele ya un enemigo serio. Primeras imágenes de las batallas en el este. Después de un bombardeo inusualmente intenso, masas de tanques apoyados por una poderosa fuerza aérea atacan nuestro frente con más de 100 divisiones de infantería bolchevique. El fuego incesante de todas las unidades alemanas causa enormes pérdidas a las divisiones bolcheviques. La situación en el frente oriental estaba llegando a su momento decisivo, porque el 28 de enero a los rusos solo les faltaban 3 días para cruzar el Oder y establecer puentes sobre él. Ciertamente, desde ese momento, la Wehrmacht no tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra ni de defender a Alemania. Hitler se negaba a enviar tropas desde la bolsa de Curlandia y desde Noruega, donde había unos 400.000 soldados alemanes. De ahí la frustración de los generales que tenían que defender a su país hasta el final, y a pesar de ello, no tuvieron las fuerzas que podrían haber tenido para hacerlo. Fotógrafos aficionados del así llamado Ejército de Curlandia, aislado en Letonia, muestran el verdadero estado de muchas unidades de la Wehrmacht.
Hay escasez de armas, de equipos y de suministros. Pero parece que no queda otra alternativa que luchar. Desde un punto de vista racional, es difícil entender por qué los soldados continuaron luchando. Solo en enero murieron casi 500.000 de soldados alemanes, más que nunca en un mes. Pero seguían luchando porque estaban acostumbrados, lo habían hecho durante años, no conocían otra cosa. La idea de morir por tu país estaba muy presente, tan interiorizada que muchos pensaban que era un honor que así fuera. Por eso seguían luchando, y lo mismo servía para quienes aún creían en la victoria final. En parte por la propaganda, por supuesto, pero a medida que cada vez parecía más evidente que no sería así, simplemente porque se negaban a aceptarlo. Todo lo que la gente tiene en sus armarios y cajones que no necesita en absoluto se lleva a los puntos de recogida. Es para nuestros soldados y hombres de la Volkssturm. Y, por tanto, para ti, que luchas por Alemania. La propaganda nazi muestra imágenes de la llamada Volkssturm o Ejército Popular. Como sucedió durante las guerras de liberación de Prusia, los hombres de esa milicia ahora deben defender el territorio del Reich alemán. Los líderes nazis ya sabían que la guerra estaba perdida, pero se preguntaban qué hacer. La rendición estaba descartada. Entonces, una vez movilizados a todos los reservistas, ¿qué quedaba? Solo los viejos, nada más. Ni más armas ni una oportunidad. Lo único que podían hacer era creer y odiar. Y esperar que eso fuera suficiente para cambiar el rumbo de la guerra. Pero la Volkssturm está mal entrenada y pobremente armada. Poco puede hacer para oponerse al ejército soviético. Por eso, el 28 de enero de 1945, Adolf Hitler ordena a la Wehrmacht y a la Volkssturm que formen grupos de combate mixtos bajo un mando unificado. El pánico aún no se ha apoderado de las ciudades situadas a lo largo del Oder, según un informe de propaganda militar sobre el estado de ánimo de la población. El rápido avance soviético parece abrumador. Hay que señalar que la población aún no es consciente de la fuerza del ejército invasor. En Breslau, el líder de zona Karl Hanke aparece con Ferdinand Schörner, un fanático nacionalsocialista. El general Schörner, el comandante favorito de Hitler, básicamente hablaba a través de la fuerza que impone el terror. Y ya había empezado esa serie de ejecuciones espantosas de desertores y de cualquiera que se retirara sin recibir la orden. Sin embargo, muchos soldados y hombres de la Volkssturm deciden salvar sus propias vidas en lugar de morir por Hitler, prefiriendo el cautiverio soviético. Los tanques T-34 de Stalin y del mariscal Konev avanzan hacia Breslau sin encontrar ninguna resistencia relevante. Los camarógrafos soviéticos filman estas escenas en la Baja Silesia. Como escribe un soldado en su diario, nuestros tanques lo aplastan todo a su paso, carros, caballos y todo lo que se interpone en su camino. Es comprensible que los informes de los refugiados sean deprimentes, pero algunos de ellos, a pesar de sus experiencias, expresan su confianza en que el Führer pronto los enviará de regreso a sus hogares. Por un lado, sabemos que la población civil iba de un lado para otro. A menudo se producía una huida inicial. A veces incluso la gente regresaba pensando que podrían quedarse, perdiendo definitivamente la ocasión de poder huir. Cuando finalmente llegaba el Ejército Rojo, los testimonios recogen que las primeras tropas eran relativamente pacíficas. Pero la segunda oleada saqueaba y cometía actos de violencia brutal, como las violaciones masivas contra las mujeres alemanas. Como escribe un oficial del Ejército Rojo, con razón, los alemanes huyen de nosotros como de la peste. Nuestra gente invade sus hogares como una manada de hunos. Probablemente esos excesos se debieron a la ira que sentían los soldados campesinos ante la autosuficiencia de los alemanes y la riqueza en la que vivían. En sus cartas a casa, simples soldados del Ejército Rojo escribieron:
Sale agua de la pared. Tienen porcelana y cortinas en las ventanas. En el nombre de Dios, ¿qué querían de nosotros? Y después llegó esa rabia y esa terrible amargura contra una Alemania nazi que los había invadido. Había saqueado sus últimas provisiones, destruido sus infraestructuras y arrasado el país en una brutal guerra de aniquilación. El 28 de enero de 1945, 100 días antes de que la guerra termine, una joven alemana le escribe a su marido que sirve en la Luftwaffe. Lo peor es simplemente sentarse y esperar, aguardando lo que traerá el futuro. Si fuera hombre, pelearía hasta el final. Fred, no digas que los rusos podrían invadirnos. En Moscú, Joseph Stalin parece satisfecho con la gran ofensiva del Ejército Rojo. Solo en contadas ocasiones, Stalin interfiere en las decisiones militares. Las fuerzas de Konev sabían que la orden era avanzar lo más lejos posible para provocar una confusión absoluta y así obligar a las fuerzas alemanas a retirarse presas del pánico. Stalin, cuando dio instrucciones al mariscal Konev, señaló Silesia, dibujó un círculo a su alrededor con el dedo y dijo oro. La orden se refería a no destruir la industria. Cerca de Cracovia, las industrias químicas de IG Farben caen también en manos del Ejército Rojo. En su avance, una patrulla de reconocimiento descubre un campamento con cientos de barracones cercados con alambre de púas. Su nombre se convertiría en el símbolo del Holocausto, Auschwitz-Birkenau. El 28 de enero de 1945, un equipo de cámaras formado apresuradamente toma las primeras fotografías aéreas del lugar. Una comisión soviética inspecciona los barracones. De los 58.000 presos que había en el campo, solo quedan 8.000. Demasiado débiles para ser transportados, los habían abandonado a la muerte. Los investigadores descubren también un complejo que aparentemente ha sido volado por los nazis. Las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, donde habían sido asesinados alrededor de 1 millón de judíos europeos. Sin embargo, pasará mucho tiempo antes de que el mundo lo descubra. Stalin y la dirección comunista no tenían ningún interés en destacar el destino de un grupo específico de víctimas, a menos que las víctimas fueran ciudadanos de la Unión Soviética, en lugar de judíos. Por eso, desde el principio, el mensaje oficial fue: aquí no fueron asesinados judíos, solo ciudadanos soviéticos. Solo un año después, se harán públicas estas imágenes de los niños de Auschwitz. En los juicios de Nuremberg contra los mayores criminales de guerra de la Alemania nazi. ...29 de enero de 1945, 99 días para que termine la guerra. El bosque de Urtgen, al oeste de Aquisgrán. Desde el final de la batalla de las Ardenas a fines de enero de 1945, las tropas estadounidenses siguen avanzando. En terrenos intransitables, el avance es lento. Durante meses, se libra aquí una batalla despiadada. Se han perdido más de 20.000 vidas. Ahora, las unidades estadounidenses se reagrupan para seguir avanzando hacia el Reich de Hitler. La Wehrmacht aún no ha sido derrotada, pero una y otra vez se rinden unidades enteras. El comandante general informa al cuartel general. El soldado en el frente occidental está harto de la guerra. En el oeste, los aliados han liberado partes de Holanda y han cruzado la frontera del Reich en Aquisgrán. La línea del frente se desplaza más al sur, a través de la región de Eifel. El siguiente gran objetivo es el Rin. Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias aliadas, sabe que la Wehrmacht apenas puede desplazarse y que tiene poca capacidad de combate. Sin embargo, decide avanzar con cautela y paso a paso.
La estrategia de Eisenhower seguía siendo tomar posiciones junto al Rin antes de hacer un intento serio de cruzarlo. Existía una tensión tremenda entre los británicos y Eisenhower, y frustración por la forma en la que el alto mando estadounidense asumía que no cruzarían el Rin hasta el mes de mayo, debido a que el nivel del río estaría muy alto. Esa frustración era tremenda, sobre todo en el caso de Montgomery, que seguía argumentando que él debía liderar el ataque principal a Alemania por el norte. El mariscal de campo Montgomery confía en los estadounidenses. Se ordena a las tropas británicas y canadienses que avancen. Pero contra todas las expectativas, la Wehrmacht no se retira detrás del Rin tras su derrota en las Ardenas y lucha ferozmente contra las tropas de Su Majestad. Los nazis lanzan panfletos en los que instan a la población de Renania a resistir fanáticamente. Contra las intenciones de nuestros enemigos solo queda una cosa: luchar a muerte con todos los medios, con todas las armas, con vuestras últimas fuerzas. En Londres, los políticos británicos se ven condenados a la inacción. El primer ministro Winston Churchill no tiene ninguna influencia en las decisiones militares de Eisenhower y sin embargo lo intenta una y otra vez. En esta alianza en tiempos de guerra, los estadounidenses fueron el socio dominante y por lo general siempre se salían con la suya. Y creo que gran parte de las fricciones entre Montgomery y Eisenhower se debieron al hecho de que se trataba de dos machos alfa que sin embargo tenían ejércitos y un poder muy diferentes detrás de cada uno. El papel de Churchill, una vez aceptó que Eisenhower y los estadounidenses eran el grupo dominante, fue intentar manipularlos para que adoptaran sus propias ideas. Pero no siempre tuvo éxito. El gabinete de guerra se reúne en las dependencias a prueba de bombas situadas bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la capital británica aún sigue amenazada por las llamadas armas maravillosas que en Londres se cobran numerosas vidas. Especialmente temidas son la V1 y la V2. Les mostramos las primeras imágenes de un V2 volando hacia Inglaterra. Por razones de secreto fueron tomadas a una gran distancia y solo dan una débil idea de su tamaño real. A una velocidad vertiginosa, el esbelto cuerpo de acero se eleva hacia la estratosfera. Las llamadas armas maravillosas pretenden cambiar el curso de la guerra. Alcanzan a sus víctimas por sorpresa, a una velocidad supersónica. La propaganda nazi muestra imágenes de hombres mayores entrenando con bazucas. Sin embargo, los alemanes intuyen lo que se cierne sobre ellos. Se rumorea que se han iniciado negociaciones para un alto el fuego entre Alemania y los angloamericanos con el objetivo de detener la ofensiva del Este. El Führer ha recibido un ultimátum para rendirse antes del 31 de enero de 1945. De no ser así, Alemania sería aplastada. No existía una política de información real. Los rumores jugaban un papel inmenso, y los rumores son interesantes porque muestran lo que se considera posible. Por ejemplo, la esperanza en las armas milagrosas o los rumores de todo tipo sobre los pérfidos planes de los aliados. Es un hecho que la mayoría de la gente no sabía lo que estaba pasando realmente en el frente, y además tampoco podían saberlo. La realidad se construye a partir de la información y de la propia identidad. Eso era muy importante porque, después de todo, había quienes consideraban que la guerra estaba perdida desde el principio, al no estar ellos comprometidos con el Estado de la misma manera que otros. Y quienes sí lo habían hecho, lo relacionaban con los avances sociales, incluida la prosperidad material, así que les resultaba difícil admitir un "se acabó". Por tanto, a menudo se aferraban a sus creencias hasta que el primer T-34 aparcaba en su patio trasero. El plan de los generales soviéticos de separar Prusia Oriental del resto de Alemania tiene éxito. Sus tropas presionan a los ejércitos alemanes que quedaban y comienzan a pulverizarlos. Mientras tanto, el Ejército Rojo ha conquistado gran parte de Prusia Oriental y marcha hacia Königsberg.
Solo el puerto de Pillau y la laguna helada del Vístula ofrecen una vía de escape. Los nazis prohíben toda evacuación. Los líderes de alto rango del partido huyen en secreto y abandonan a la gente a su suerte. Millones lo hacen demasiado tarde y sumidos en el caos más absoluto. El jefe de zona, Erich Koch, miembro del partido nazi desde 1922, es un ferviente seguidor de Hitler. Con Erich Koch tuvimos a un nazi particularmente fanático al mando de Prusia Oriental. Decidió retrasar la orden de evacuación tanto como pudo, diciendo, si la población civil fuera evacuada, podría causar la desmoralización de la Wehrmacht. Más bien al contrario, eso significaba que la población civil en realidad había sido abandonada a su suerte ante el Ejército Rojo. Ignorando todas las prohibiciones, la gente huye al oeste. El 29 de enero de 1945, 99 días antes de que termine la guerra, los funcionarios nazis calculan que unos 4 millones de alemanes han huido. 2 semanas después, ese número aumenta hasta los 7 millones. A finales de enero, la ruta de huida por carretera queda totalmente bloqueada en Prusia Oriental. A la población civil solo le quedan 2 alternativas. Una es intentar llegar a algún puerto y coger un barco que los lleve al oeste. Y la otra es huir cruzando las aguas heladas en carros tirados por caballos. Sabemos por los relatos de testigos presenciales que esa era una ruta muy peligrosa. Cuando alguien pasaba de la capa de hielo más gruesa a una más fina, existía el peligro de que el hielo se rompiera. Los carros tirados por caballos caían al agua helada y la gente moría. 30 de enero de 1945, 98 días para el final de la guerra. El destino de la mayoría de los refugiados es la costa del mar Báltico, cerca de Dansk. Aquí en enero de 1945 la guerra aún está lejos y en los puertos la gente espera encontrar pasaje en un barco que los lleve a una zona más segura del Reich. En ese momento, la propaganda nazi pone en circulación imágenes de los transportes en el mar Báltico. Todo parece estar en orden. En los propios puertos, las condiciones eran, por supuesto, caóticas. No estaban preparados para recibir a una cantidad tan grande de personas en un espacio de tiempo tan corto. Y, lógicamente, quienes llegaban estaban desesperados. Cuando atracaba un barco, todos peleaban por un sitio. Si no era para ellos mismos, era para sus hijos. Y seguro que se vivieron escenas terribles. Todos los barcos disponibles reciben la orden de permanecer en puerto. Este día, el Wilhelm Gustloff también está amarrado en Dynia, cerca de Danzig. El Wilhelm Gustloff, un antiguo crucero nazi perteneciente a la organización Fuerza a través de la Alegría, se transformó en un barco hospital, pero luego fue requisado durante la guerra para el transporte de tropas. Pero aquel día, principalmente, llevaba refugiados a bordo para conducirlos a un lugar seguro. El Gustloff está preparado para llevar hasta 1.500 pasajeros y 400 tripulantes. Pero el 30 de enero de 1945 viajan a bordo casi 10.000 personas. Poco después de las 3 de la tarde, el servicio secreto británico informa que el Wilhelm Gustloff ha zarpado de Dynia. La fortaleza de Breslau, la capital de la región de Silesia, será un baluarte contra el ataque bolchevique. El jefe de zona ha llamado al pueblo para defender la ciudad hasta el último hombre. Los soldados y los lanzagranadas serán capaces de detener todos los tanques. La propaganda prepara a la capital de Silesia para el ataque del Ejército Rojo. Breslau está defendida por 24.000 soldados de la Wehrmacht y hombres del Ejército Popular. Las barreras antitanques están preparadas para hacer posible lo imposible. Quienes se niegan a seguir las órdenes son castigados con la muerte.
Este 30 de enero de 1945, 98 días antes del final de la guerra, se estrena en los cines la película más cara de la era nazi. Kohlberg debe fortalecer el espíritu de resistencia de los alemanes. Deutsche! Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen. Fue concebida para fortalecer el espíritu de resistencia nacional, de resistencia popular contra un ejército invasor. Y el precedente histórico de Kohlberg, la fortaleza situada en la costa de Pomerania, que resistió contra los franceses en 1806 y 1807, era por supuesto el ejemplo perfecto. Y aparecían algunos de los grandes nombres del cine alemán. Estaba protagonizada por Heinrich Jorge y Christina Soderbaum. Nesselbeck, wie lange glauben Sie, halten wir das noch aus? Wenn es sein muss, noch eine ganze Weile, Herr Kommandant. Die Häuser können uns verbrennen, unsere Erde nicht. Und wenn wir nicht als Menschen leben können, dann nehmen wir immer als Maulwürfe. Era una superproducción, ideada para atraer a las masas a los cines, para inculcarles un espíritu de emergencia nacional, ya que había llegado el momento de que los civiles hicieran su parte por la patria. La ironía, por supuesto, es que no funcionó. La gente no fue a ver la película, fueron a ver otra cosa. El 30 de enero de 1945, un equipo de técnicos de radio entra en la Cancillería del Reich en Berlín. En el 12º aniversario del ascenso al poder de los nazis en 1933, Adolf Hitler hablará por la radio. Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen, Nationalsozialisten. Es ist unser unabänderlicher Wille, in diesem Kampf der Errettung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten vor nichts zurückzuschrecken und unwandelbar und treu dem Gebot der Erhaltung unserer Nation zu gehorchen. Aquella fue su última intervención pública. Se le urgió a que hablara en la radio al menos ese 30 de enero, algo que no pudo evitar. Él siempre hablaba el 30 de enero. Era una fecha muy importante y aquel fue el último intento de entonar la misma vieja canción, fortalecer el destino, la esperanza, las armas prodigiosas, la moral de una población que ya había soportado tanto y reforzar la fe del pueblo en que al final todo saldría bien. Querida Inge, esta noche a las 10, el Führer hablará. Me embarga la alegría y las lágrimas inundan mis ojos de gratitud por tener a nuestro Führer, que tan alto nos eleva por encima de todo. Y él no sería nuestro si nosotros no estuviéramos a su altura. Der Allmächtige hat unser Volk geschaffen. Indem wir seine Existenz verteidigen, verteidigen wir sein Werk. Diese Verteidigung mit namenlosem Unglück, Leid und Schmerz sondergleichen verbunden ist, lässt uns nur noch mehr an uns, diesem Volk, hängen. Es lässt uns aber auch jene Härte gewinnen, die notwendig ist, um auch in schlimmsten Krisenpunkten unsere Pflicht zu erfüllen. Es gibt deshalb in diesem Schicksalskampf für uns nur ein Gebot. Wer ehrenhaft kämpft, kann damit das Leben für sich und seine Lieben retten. Wer der Nation aber feig oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen eines schüpfenden Todes sterben. Como siempre, fue maravilloso escuchar la voz del Führer. Cuán pesada debe ser su carga. Visto así, resulta casi doloroso escuchar las palabras del Führer esperando una decisión. Pero de hecho, una ha sido tomada. Ningún milagro nos salvará, excepto el de la perseverancia alemana. En todo el Tercer Reich, los alemanes escuchan el discurso del dictador, incluso a bordo del Wilhelm Gustloff. Aunque el capitán del antiguo crucero es consciente del peligro de los submarinos soviéticos, ha decidido no seguir la ruta costera al estar sobrecargado. Con aproximadamente 10.000 pasajeros a bordo, el barco navega en aguas profundas. Pero eso es lo que permite también que pueda aproximarse un submarino soviético.
El barco fue alcanzado por 3 torpedos y se hundió en muy poco tiempo. A bordo tuvieron que vivirse situaciones dramáticas. La gente debajo de la cubierta no pudo salir. Había personas atrapadas en la piscina del barco, en su mayoría enfermeras, que no podían salir. La cubierta estaba helada. Los botes salvavidas se congelaron. Estaban en mitad del invierno con el mar Báltico helado. Cualquiera que caía al agua, que estaba a solo 2 grados, moría instantáneamente. Los supervivientes fueron pocos. Las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Los que no murieron ahogados lo hicieron por congelación. Con la popa alzada, el Wilhelm Gustloff se hunde en el mar Báltico. Es una visión horrible para los supervivientes que flotaban en el agua en balsas y botes. Pasan más de 2 semanas antes de que el pueblo alemán se entere del desastre. El periódico Nachrichten für die Truppe, Noticias para las tropas, informa que el barco de refugiados se hundió en 15 minutos. 932 pasajeros pudieron ser rescatados. Se calcula que fallecieron 7.000 personas. Los cadáveres fueron arrastrados por las corrientes hasta la costa de la bahía de Dansk. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. 3 de febrero de 1945. 94 días para el final de la guerra. Las antiguas torres antiaéreas de Humboldt-Hain en Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bloques de hormigón armado protegen el centro de la ciudad de los ataques aéreos británicos y estadounidenses. Los cañones de gran calibre montados en las torres pueden disparar hasta 28 ráfagas por minuto. En la madrugada del 3 de febrero de 1945, los bombarderos B-17 estadounidenses se preparan para el despegue en el sureste de Inglaterra. Más de 1 millar de estos aviones volarán hasta la capital de Hitler como parte de la Operación Trueno. La Operación Trueno, que en realidad se había preparado el año anterior, se reanudó a principios de 1945. La idea era atacar lugares estratégicos y sobre todo los principales nudos ferroviarios, y eso se debió en parte a la presión del bando soviético, porque ellos temían que tras el final de la ofensiva de las Ardenas, Hitler enviara a la mayoría de sus fuerzas de vuelta al frente oriental. Nunca antes los aliados habían lanzado una flota de bombarderos tan grande sobre Berlín a plena luz del día. Esta vez el objetivo es descabezar los restos del poder nazi. La pregunta era, ¿cómo conseguimos que los alemanes se rindan? La guerra estaba ganada, pero había llegado el momento de ponerle fin. Y fue entonces cuando llegó la idea de los ataques aéreos. Es decir, enviar a todos los bombarderos aliados para que atacaran a la vez y de día al centro de Berlín, a su distrito gubernamental. Ese era realmente el concepto. Y la idea era decapitar a la dirección del Reich y, con suerte, destruir su centro neurálgico, los ministerios y la administración general, para como resultado complicarles enormemente su tenaz resistencia. Son exactamente las 11:02 cuando el primer avión lanza su carga letal. Apenas hubo resistencia. Los estadounidenses prácticamente pudieron volar en formación de desfile. Las condiciones meteorológicas eran relativamente buenas, por lo que pudieron apuntar con precisión. Los cañones de las torres antiaéreas poco pueden hacer. En 51 minutos, más de 2.000 toneladas de bombas caen sobre Berlín. Distritos enteros quedan reducidos a escombros. El 3 de febrero de 1945, un camarógrafo de la UFA está filmando en el centro de la ciudad de Berlín. Aproximadamente 2.500 personas han muerto en el ataque aéreo, entre ellos un nazi particularmente fanático. Mientras intenta cruzar el patio del Tribunal del Pueblo, Roland Freisler es alcanzado por un trozo de metralla. A lo largo de su carrera, el sanguinario juez dictó o confirmó más de 2.600 condenas a muerte. Los hermanos Hans y Sophie Scholl también se cuentan entre las víctimas. Roland Freisler, sin duda, era un símbolo del poder judicial nazi, el juez homicida por excelencia, el presidente del Tribunal Popular. Era bien conocido por el juicio contra Stauffenberg y el resto de conspiradores del 20 de julio, y sus ataques de ira eran célebres.
Ihnen werden wir fertig, Firma. Sie sind ja ein Freisler defendía un poder judicial que estuviera enteramente al servicio del sistema, que cayera sobre todos los traidores al pueblo y que no escatimara sentencias de muerte. Un día antes del ataque aéreo, Freisler dictó 4 sentencias, incluida la de Rüdiger Schleicher. Su hermano, Rolf Schleicher, médico de profesión, va precisamente camino al juzgado y solo puede confirmar la muerte del verdugo con túnica de juez. Un telegrama dirigido al jefe de la Cancillería del Reich, Martin Bormann, dice: Por la presente le informo que el presidente del Tribunal Popular, el Dr. Freisler, murió hoy en el ataque terrorista en Berlín. El verdadero objetivo, eliminar la sede del gobierno en la capital, fracasa. En cambio, ese mismo día, la estación de tren de Anhalter de Berlín queda casi completamente destruida. Según un informe de propaganda de la Wehrmacht, el estado de ánimo de los berlineses es de abatimiento y pesimismo. Quieren mantener la fe y la esperanza de un buen final para la guerra, pero ya no logran encontrar muchos motivos para la esperanza. Yalta, 3 de febrero de 1945, 94 días antes del final de la guerra, Winston Churchill aterriza en Crimea. El primer ministro británico es recibido por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Ambos esperan negociar el futuro con Stalin. Por supuesto, la alianza en tiempos de guerra se mantuvo unida por una cosa: Adolf Hitler. Tenían un enemigo común y eso es lo que mantuvo unida su alianza. Así que el primer objetivo era ganar la guerra en Europa y luego ganar la guerra en Asia. Pero también estaba claro que los intereses soviéticos y los intereses occidentales no eran necesariamente los mismos. Y estaba igualmente claro que los intereses británicos y los estadounidenses tampoco lo eran necesariamente. Churchill espera que la victoria sobre Hitler también sea una victoria para la libertad. Sin embargo, también sabe que si Stalin impone sus reivindicaciones sobre Europa Central y los Balcanes, conseguir libertad en la parte oriental del continente costará generaciones. Simbólicamente, el hecho más relevante fue que la Unión Soviética pudo presentarse allí como la potencia más importante de las 3, porque Stalin era el anfitrión y parecía que era él quien imponía las condiciones. Y esa conferencia básicamente sirvió para destacar la importancia y relevancia del papel de la Unión Soviética, probablemente el actor más importante en el campo de batalla. Los llamados Tres Grandes acuerdan un nuevo orden para la Alemania de la posguerra, con zonas ocupadas y reparaciones. El presidente Roosevelt anuncia la retirada de todas las tropas estadounidenses de Europa tras la victoria. Durante toda la guerra, a Stalin siempre le preocupó que las potencias occidentales lo excluyeran. Él no confiaba para nada en Churchill. Probablemente lo hiciera más en Roosevelt y además estaba la sensación que flotaba siempre en el ambiente de que los aliados finalmente llegarían a un acuerdo con los alemanes. De hecho, hicieron todo lo posible por superar esa desconfianza, afirmando siempre, como una deferencia para el anfitrión, que cualquier cosa que se pareciera a una rendición parcial quedaba descartada. Cuando los adversarios de Hitler se reúnen para la foto de grupo final tras días de negociaciones, Stalin se ha impuesto sobre Churchill. Roosevelt está satisfecho. La Unión Soviética entrará en la guerra contra Japón y participará en la fundación de las Naciones Unidas. 13 de febrero de 1945, 84 días para el final de la guerra. Desde las llanuras aluviales del Oder hay solo 75 kilómetros hasta Berlín. Si la Wehrmacht no resiste aquí, el Ejército Rojo pronto atacará la capital. El 13 de febrero de 1945, las unidades soviéticas toman posiciones en el Oder. Rodean Kustrin, Glogau, Breslau y Poznan. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo avanza sobre Danzig. Hitler ha ordenado una contraofensiva.
por lo que los noticiarios muestran reiteradamente imágenes de unidades tomando posiciones. El grupo de ejércitos del Vístula se reagrupa para impedir un ataque soviético contra Berlín, pero su comandante en jefe apenas tiene experiencia militar. Hitler había empezado a obsesionarse con la idea de que ya no podía confiar en los generales de su ejército. Y cuando tuvo que nombrar a un comandante en jefe para el grupo de ejércitos del Vístula, se sintió tentado, o bien le persuadieron, de que nombrara a Himmler, lo cual fue un nombramiento desastroso. Himmler no había sido un buen comandante en el Alto Rin cuando dirigió allí a un pequeño grupo de ejércitos. El jefe de las SS está completamente desbordado. En las reuniones con los oficiales de su Estado Mayor, da la impresión de ser un ciego intentando describir los colores. El 13 de febrero de 1945, en la Cancillería del Reich se alcanza un momento crítico. El coronel general Heinz Guderian exige que se destine a un general experimentado al lado de Himmler. Hitler tenía una personalidad colérica que le impedía aceptar cualquier opinión contraria. Y, naturalmente, él intentó convencer a sus generales de una realidad que ellos no fueron capaces de rebatir con argumentos objetivos, de forma que, sencillamente, lo aceptaron. Pero Hitler era contumaz y se aferraba obstinadamente a ciertas cuestiones, lo cual, a la larga, significaba que la guerra estaba definitivamente perdida. Que era justo lo que él no quiso escuchar. El jefe del Estado Mayor del Ejército en aquel momento, Guderian, también era un hombre colérico. Y esos dos caballeros chocaron de frente. Guderian era un hombre que no permitía que Hitler le dijera lo que tenía que hacer. No se soportaban. Después de 2 horas discutiendo, el dictador está fuera de sí, los puños apretados y enrojecido de ira. Pero Guderian se mantiene firme y finalmente se impone. Como casi todos los días, Hitler examina una maqueta de los planes de remodelación de Linz, que han construido especialmente para él en la Cancillería del Reich. Fue allí donde él creció y donde planeaba retirarse con Eva Braun después de la victoria final. Pero en lo más profundo, él sabe que nada de eso sucederá. Hitler sabía que iba a morir por su propia mano. Eva Braun lo había dejado claro años antes. Y se lo había dicho a su madre. Cuando él ya no sea el Führer, yo dejaré de existir. Básicamente ya habían planeado sus muertes. La única cuestión era cuándo. Eva Braun lleva 13 años al lado de Hitler. Para ocultárselo al pueblo alemán, ella evita la publicidad a toda costa. Oficialmente trabaja como ama de llaves en la residencia de montaña Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden. En contra de su voluntad, llega a Berlín desde Baviera y se muda a un apartamento en la Cancillería del Reich. Eva Braun seguía de celebración. Planeaba una fiesta para su 33 cumpleaños. En principio eso es algo comprensible, pero estas eran personas que prácticamente habían puesto fin a sus vidas, al menos ella, Hitler y algunos más. Ellos sabían que no podían seguir adelante, así que, ¿por qué no celebrar otra fiesta? Eva Braun ha hecho testamento y se despide de su familia y amigos en Múnich. 13 de febrero de 1945, 84 días antes de que termine la guerra. Casi 800 bombarderos británicos vuelan en dirección a Dresde. A las tripulaciones se les ha dicho que el ataque aéreo servirá para destruir las principales rutas de transporte y ayudar al Ejército Rojo. No hay mención a los numerosos desplazados refugiados en la ciudad. Stalin estaba preocupado y de hecho en la conferencia de Yalta hubo nuevas peticiones de Antonov de la Stavka para que atacaran las principales conexiones ferroviarias. Eso era muy importante y una alta prioridad para ellos. Y esa fue una de las razones por las que Chemnitz, Leipzig y Dresde fueron elegidos como objetivos en ese preciso momento. A las 9:45 de la noche, las sirenas de ataque aéreo resuenan en todo Dresde. 3/4 de hora después, desde 6.000 metros de altura, una cámara automática filma el lanzamiento de bombas altamente explosivas e incendiarias. Esta vez no hay ataques selectivos. Dresde queda destruida casi por completo. En 15 minutos, el centro de la ciudad arde en llamas.
Al día siguiente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ataca con sus fortalezas volantes. Luego llegó una oleada de ataques sucesivos, 4 en total en solo 2 días. Y sobre Dresde se lanzaron más bombas que en cualquier otro momento sobre cualquier ciudad alemana, principalmente bombas incendiarias. Eso fue lo más devastador. En muy poco tiempo, 3/4 partes del casco antiguo de Dresde quedaron completamente destruidas. Lo más brutal fue el incendio que se extendió rápidamente. Muchos de los que huyeron a los refugios antiaéreos, algunos de los cuales estaban mal ventilados, murieron asfixiados. Los que estaban en el exterior fueron succionados por el fuego, lanzados al aire, derretidos en la calle y con pocas posibilidades de sobrevivir. 4 semanas después, un informe interno da la cifra de 18.375 cadáveres recuperados y el número total de víctimas es de 25.000. La propaganda nazi anuncia un número mucho mayor a la prensa de países neutrales. Un periódico sueco informa de hasta 200.000 víctimas en Dresde. Esta fue la reacción oficial de Gran Bretaña. Dresde era en realidad un montón de fábricas de municiones y un importante nudo ferroviario, pero ya no lo es. Las críticas se hicieron más fuertes tras el final de la guerra, no durante la guerra. Y realmente, solo cuando todo había terminado quedó claro que en Dresde había un número importante de refugiados civiles y que los daños no solo habían afectado a instalaciones militares, sino también a la población civil. En el verano de 1945, un cineasta aficionado filma las ruinas de Dresde. Imágenes como estas corroboran el mito de una ciudad devastada que fue destruida sin sentido. ...3 de marzo de 1945, 66 días para el final de la guerra. Con sus dientes de dragón de hormigón, la línea Siegfried, cerca de Aquisgrán, protege la frontera de la Alemania nazi. El 3 de marzo, el primer ministro británico, Winston Churchill, pisa el Reich de Hitler por primera vez. Churchill era, por supuesto, un hombre profundamente serio en muchos sentidos, pero en él también había mucho de niño grande. Y él quería demostrar su odio a Hitler y el desprecio por todo lo que él representaba. Y lo hizo, bueno, orinando en la frontera occidental, en las defensas de la línea Siegfried. Como el mariscal de campo británico Alan Brooke escribió en su diario, una gran sensación de alivio y satisfacción inundó el rostro de Churchill al contemplar lo que acababa de lograr. Las tropas aliadas avanzan hacia el Rin. Los alemanes han minado sus líneas defensivas en Düren y Jülich, obstaculizando así el avance estadounidense. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos abre el camino con bombardeos masivos. De la ciudad de Jülich solo quedan ruinas. Sin embargo, las bajas estadounidenses en esta sección del frente son elevadas. Los camarógrafos del Cuerpo de Señales de Estados Unidos siguen el avance. Un equipo llega a Jülich el 3 de marzo de 1945 para documentar la visita del comandante en jefe. Dwight Eisenhower detesta a los alemanes por toda la miseria que han causado en el mundo, pero también por obligarle a bombardear sus ciudades y a proseguir esa guerra sangrienta. Eisenhower está decidido a liberar el país, incluso contra la voluntad de sus habitantes. Los aliados occidentales sin duda querían hacer su parte en cuanto a derrotar a Alemania y querían llegar a su corazón lo antes posible. Creo que fue una gran inyección de moral, un gran impulso, por supuesto, para los aliados occidentales. De hecho, fue la primera gran ofensiva de Occidente en un momento en el que los soviéticos no podían avanzar hacia Berlín, ya que estaban atrapados al este del Oder. En el norte, la ofensiva del Ejército Rojo avanza lentamente.
La línea del frente se extiende a lo largo de los ríos Oder y Neisse. En Poznan, los defensores se ven obligados a rendirse. La dificultad de conquistar aquellas ciudades declaradas fortalezas por los nazis se evidencia en este metraje de Poznan. Durante semanas, la ciudad ha sido golpeada por el fuego ininterrumpido de la artillería. Los soldados soviéticos avanzan calle por calle y expulsan a los alemanes de sus posiciones en un sangriento combate puerta a puerta. Solo después de 4 semanas de combates feroces, los defensores se rinden. En la otra orilla del Oder espera el último contingente de la Wehrmacht. Su ofensiva contra el Ejército Rojo ha fracasado. El 3 de marzo de 1945, 66 días antes de la rendición alemana, Adolf Hitler visita a sus tropas. En realidad, es una oportunidad excelente para poner fin a la guerra con un intento de asesinato del comandante en jefe. Los generales alemanes, hay que recordarlo, estaban en deuda con Hitler, en parte por sus ascensos, sus medallas, y sobre todo porque había sobornado a muchos de ellos con grandes cantidades de dinero en efectivo e incluso con propiedades. Y por lo tanto realmente no estaban en posición de oponerse a Hitler, y francamente hubo una falta absoluta de valor moral e incluso físico por su parte, cuando lo importante era defender a sus propias tropas y a sus propias formaciones. No pasa nada cuando el dictador sale del cuartel próximo a Neu-Hardenberg a las 5 de la tarde. Hitler regresa con su séquito a la Cancillería del Reich en Berlín. Nunca volverá a salir de allí. El 3 de marzo de 1945, un equipo de cámaras de Estados Unidos filma en Neuss. Cuando huyen los jefes del partido nazi, la ciudad se rinde sin luchar. Como una joven escribe en su diario: aquí probablemente ya hemos sobrevivido a lo peor, pero hemos pasado cosas terribles en los últimos meses. Todo se ha vuelto insoportable. Pobre gente, la que aún debe seguir sufriendo. ¿Cuándo acabará todo? El objetivo de los aliados de tomar los puentes sobre el Rin cerca de Düsseldorf intactos fracasa. El mismo día, los alemanes volaron los puentes. Aún faltan 66 días para que la guerra termine.